Buen día, mi nombre es Teresa Catalina Morán Ramos, soy alumna del sexto tetramestre de la maestría en Psicología Educativa. Mi catedrático es el maestro David Mata Álvarez y en esta ocasión voy a platicar sobre la problemática de investigación que elegí, la cual está titulada Lectura comprensiva a través del desarrollo de microhabilidades. La investigación fue de manera cualitativa, el enfoque descriptivo con corte longitudinal y la metodología investigación-acción. Muy bien, de todos, sobre todo la mayoría de los docentes, tenemos conocimiento que la lectura comprensiva es uno de los mayores factores que afectan el desarrollo en diferentes áreas de nuestros alumnos, no solamente en la materia de español, sino también en matemáticas, historia, porque la lectura comprensiva en sí, de ahí se parte para el entendimiento de instrucciones, análisis, reflexiones, etc. El antecedente se puede destacar que en sí, como les comentaba, la lectura comprensiva es una habilidad única y es un conjunto de habilidades interrelacionadas de acuerdo con la literatura. Y otro aspecto que se destaca de la literatura es el papel del individuo, ya que al ser un proceso que se termina materializando de forma individual, importan las características particulares de cada estudiante. Además, al no ser una única habilidad, sino un proceso complejo, se pueden tener diferentes niveles de dominio. Y les voy a hablar un poquito de esos 3 niveles. El primero es la comprensión lectora. Esta se presenta a través de un proceso complejo, es decir, puede verse la comprensión como un componente de un proceso lector o mayor y se analiza a partir de distintos niveles de comprensión que se pueden alcanzar. Estos niveles vienen siendo el literal, inferencial y el nivel crítico. Como literal entendemos que es el inicial, el cual únicamente existe un proceso de identificación o de información que se encuentra explícitamente dentro de un texto leído. Se debe iniciar a trabajar con los estudiantes desde este nivel, ya que únicamente al desarrollar esta capacidad es que será posible extrapolar su comprensión hacia niveles superiores. En esta ocasión se presenta una serie de recomendaciones para que los docentes podamos estimular a nuestros estudiantes. Y estos son identificar detalles, hacer secuencias de los sucesos, recordar pasajes y encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. Ahora vamos a pasar al nivel inferencial. Este se caracteriza porque se puede dar cuenta de las relaciones y de los significados asociados para poder suponer o deducir lo que está implícito en el texto. De acuerdo con los autores, el objetivo de este nivel de comprensión lectora es la elaboración de conclusiones y a su vez favorece la integración y la información de leída de un todo. Algunas operaciones que se asignan a este nivel son los siguientes. La inferencia de detalles adicionales sugeridas a partir de conjeturas del lector. Inferir ideas principales. La inferencia de relaciones de causa y efecto. El predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa. La interpretación del lenguaje figurativo. Y inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto está considerando algunas situaciones o hubiera terminado de otra manera. En este nivel debemos enseñar a nuestros alumnos a predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto, plantear ideas o fuerzas sobre algún contenido en específico, recomponer un texto variado, inferir el significado de palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes o prever un final diferente.
Y por último tenemos el nivel crítico o intertextual. Este hace referencia a la división o desintegración del texto, es decir, descomponer lo que se lee. Y algunos puntos que nos pueden ayudar es pues de pasar de la realidad a la fantasía según la experiencia del lector, según el grado o las cosas con las que se identifica o lo rodea. Adecuación y validez, esto es comparar lo que está escrito con otras fuentes de información, y el método de apropiación, que requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. De rechazo o aceptación, esto depende del código moral y del sistema de valores del lector. Quienes adquieren la estrategia de comprensión lectora pueden realizar con mayor eficacia y eficiencia acciones para el desarrollo o resolución de problemas, mientras que quienes no lo han adquirido o no lo han desarrollado cuentan con menos herramientas y por lo tanto les es complicado solucionar algunos problemas o decodificaciones. Es importante en este aspecto recordar que cada estrategia debe estar encaminada a generar procesos de aprendizaje significativos y trabajar en habilidades o, en este caso, microhabilidades específicas que en su conjunto reconstruyen un proceso. Esto es especialmente importante para entender que la repetición de ejercicios de lectura por sí mismos son incapaces de revertir problemas de rezagos en los niveles de comprensión. Muy bien, las acciones que iba a llevar a cabo para justificar, ¿verdad? Pues esto que se está platicando sobre las microhabilidades son las siguientes. Tenemos la secuencia didáctica y tenemos el momento 1, que se dividía en 2 sesiones. El momento 1 parte de la movilización de saberes previos para la conceptualización y comprensión literal. Las dificultades a superar en esta sesión o en este momento es la comprensión de una palabra sin deducción del significado de las palabras a partir del contexto de comprensiones sobre cómo una oración se relaciona con otra y sobre cómo encaja el texto completo. El objetivo, motivar al análisis de las lecturas. En la sesión 1 se iba a proyectar un video de algunas letras de canciones sobre un tema en específico. En esta ocasión iba a ser la amistad. Y se propiciaba para la discusión en relación con los títulos de las canciones. Luego, el docente realizaría lectura en voz alta y orientaría la participación de los estudiantes sobre los significados de palabras desconocidas, los posibles contextos, los personajes, situaciones y cómo se podrían relacionar entre sí. En la sesión 2 se proyectaría el video de algunas canciones que se vieron en la sesión 1 para facilitar el paso al contraste entre los textos y las imágenes y sonidos. Se invitaría a observar detenidamente los colores, los personajes, los ambientes, a escuchar las letras de las canciones para posteriormente construir sus conceptos sobre este tema. Posteriormente realizarían un taller de diagnóstico y de comprensión lectora. La evaluación en este caso sería la observación, la participación de los estudiantes, el taller de diagnóstico y en el nivel inferencial. También tenemos la participación de estudiantes y registro en el cuaderno para una construcción conceptual colaborativa sobre los términos relacionados con la amistad. Tenemos el momento 2, que también se divide en 2 sesiones. Aquí las dificultades a superar serían la comprensión sobre cómo encaja el texto o completar reconocimientos de informaciones esenciales en algunos de los textos. Dificultades con el contexto sociocultural. El objetivo de esta sesión sería distinguir las ideas relevantes de la información en la contextualización de la amistad. Organizar jerárquicamente las ideas en un mapa conceptual. Aquí se esperaba que los alumnos, a partir de conceptos ya construidos colaborativamente en el momento 1, a través de la exploración de imágenes de este mismo tema, se aspirara a que manifestaran sus apreciaciones y las compararan con otros. Para plasmar estas apreciaciones las describirían en grupos de 4 estudiantes en un mapa conceptual, identificando los contrastes, situaciones, conceptos que se habían formado con las nuevas ideas que se aportaran a través de esta sesión.
La identificación de ideas principales y secundarias, también de manera individual, tomar apuntes que consideren más relevantes de la contextualización, y aquí el docente enfatizaría la importancia de algunos aspectos que deben registrar con mayor relevancia. Asimismo, la construcción de algún resumen, mapa conceptual, y al finalizar, el docente solicitaría a los estudiantes que se organizaran en grupos de 4 de nuevo, con el fin de poner en común las ideas registradas y que puedan organizar un mapa conceptual o un escrito para así poderlo pegar en el salón de clases y ellos observaran las diferentes ideas de los equipos. En esta ocasión, el docente orientará a cada uno de los grupos con respecto a la elaboración de los esquemas o mapas conceptuales, recordando por una parte la estructura, que ya ha sido objeto central en otras sesiones, y por otro acerca de profundizar en el contenido de los mismos. Aquí el docente concentra su atención en 2 de los grupos en relación con los registros de sus respectivos mapas conceptuales, tomar fotografías de los esquemas y grabar un diálogo de los estudiantes sobre los acuerdos a los que se llegan para elaborar el esquema final. La toma de fotografías en esta ocasión es importante. En la última sesión, que es la 4, sería la comprensión sobre cómo encajar el texto completamente, enfrentando a textos diversos o tipos de reflexión crítica sobre el contenido de algunos textos. Inferir la micro y la macro estructura del texto cinematográfico o del video que se presentó y evaluar el contenido de la película atendiendo a las intenciones del autor. En esta ocasión, la evaluación sería la resolución de talleres de comprensión lectora, la grabación del diálogo de los estudiantes con en torno a las conclusiones que los lleven a elegir las respuestas adecuadas para el texto y esto dentro del mismo taller. Estas serían las acciones a implementar dentro de el uso de las microhabilidades para la comprensión lectora. Muchas gracias.